bienvenidos al mundo de la historia. Hoy les hablaré sobre la peste negra. La peste fue una enfermedad que azotó a Europa y Asia en la Edad Media, matando cerca de 50 millones de personas. Para ponerlo en contexto, casi la mitad de la población de México, o dicho de otra manera, mató a más personas que la Segunda Guerra Mundial. La peste negra era causada por la bacteria Yersinia pestis, que circula entre roedores salvajes que viven en gran número y densidad. Se transmitía a los humanos por la picadura de las pulgas de los roedores infectados. Siempre se ha pensado que las ratas negras eran las causantes de la propagación de la peste, ya que les gusta vivir cerca de asentamientos humanos y de barcos, pero según una investigación reciente apunta a otro culpable, los gerbilinos o gerbillos, provenientes de Asia. La investigación demostró que donde hubo buenas condiciones para los gerbillos y las pulgas en Asia Central, la bacteria aparecía unos años más tarde en ciudades portuarias y de ahí se extendía a otras regiones. La peste se originó en Asia Central. Los primeros casos aparecieron entre el año 1331 y 1334 en China, y de ahí fue llevada por guerreros y comerciantes a otros países como India, Rusia, y hasta 1346 llegó a Europa. Se cree que el primer lugar a donde llegó la peste fue a Sicilia, Italia, transportada por barcos genoveses que navegaban desde Cafa, después del ataque bacteriológico realizado por el ejército mongol. Si te interesa saber esta historia, te recomiendo que veas el video anterior sobre el primer ataque bacteriológico de la historia. Pues bien, las personas de los muelles y los puertos se encontraron con una horrible sorpresa. La mayoría de los marineros a bordo de estos barcos estaban muertos, y los que quedaban vivos se encontraban gravemente enfermos y cubiertos de enormes ampollas negras que supuraban sangre y pus. Las autoridades sicilianas ordenaron apresuradamente que la flota de los barcos de la muerte salieran del puerto, pero ya era demasiado tarde. En los próximos 5 años, la peste negra mataría a 1/3 de la población del continente europeo. Antes de que estos barcos, llamados barcos de la muerte, llegaran a los puertos, muchos europeos ya habían escuchado rumores sobre una gran pestilencia que se expandía a través de las rutas comerciales, en el cercano y lejano oriente. A principios de la década de 1340, la enfermedad ya había afectado a China, India, Egipto, Persia y Siria. La aparición de contagios coincide con la ruta de la seda, que era la ruta comercial que recorría aproximadamente 4.000 kilómetros desde China al este de Europa, cruzando por el sur de Asia y el Medio Oriente. En la Edad Media se expandieron 3 tipos de peste. La más común era la peste bubónica. Esta era la que causaba hinchazón severa en los ganglios linfáticos de la ingle y las axilas, llamados bubones, los cuales adquirían un color negro repugnante y de ahí el origen de su nombre. La sangre y la pus que emanaban de estos bubones eran acompañados de fiebre, escalofríos, vómitos, diarrea y dolores terribles. Otro tipo de peste fue la neumónica o pulmonar. Esta se contraía al inhalar las bacterias de la peste de una persona o animal infectado. Afectaba los pulmones y causaba síntomas similares a los de una neumonía grave. Fiebre, debilidad y falta de aliento. Otros síntomas incluían el insomnio, el estupor, el caminar tambaleante, el trastorno del habla y la pérdida de la memoria. Por otro lado, la peste septicémica era cuando la bacteria infectaba la sangre. También se podía contraer la peste septicémica si se tuvo peste bubónica o neumónica que no fueron tratadas. Las malas condiciones de higiene, una medicina precaria y alimentación deficiente fueron factores clave en su incidencia. Cuando la peste llegó a la ciudad de Florencia en 1348, rápidamente se propagó. Algunos se encerraron en sus casas, otros pasearon por la ciudad con flores aromáticas para poder inhalar debido al fuerte olor a podredumbre. La cantidad de muertos fue tal que las iglesias no contaban con espacio suficiente para recibir los cuerpos, por lo que hubo que excavar grandes fosas comunes, y en los barrios populares los muertos simplemente eran arrojados a la calle. Entre la manifestación de los primeros síntomas y la muerte no pasaban más de 3 días. Como sabemos, las personas en la Edad Media no acostumbraban a lavarse las manos, no se bañaban seguido, si acaso algunas 2 o 3 veces al año, usaban la misma ropa durante varios días, las familias vivían en casas muy pequeñas y convivían con animales que domesticaron, y sobre todo con roedores. En las ciudades no existía el alcantarillado y las calles solían estar llenas de heces. Una historiadora de nombre Ana Luisa Hendel, con un máster en estudios medievales, menciona que la medicina medieval era muy precaria. Los médicos no sabían qué provocaba la enfermedad y mucho menos cómo curarla o prevenirla. Se usaron brebajes de hierbas, piedras preciosas y a veces metales pesados. Practicaban sangrías para bajar la fiebre, utilizaban pomadas para neutralizar el veneno, entre comillas, de los bubones. Estas prácticas eran más perjudiciales de lo que realmente ayudaban.
Algunos médicos acertaron con algunas medidas, como el uso de mascarillas o los medios para purificar el aire. El ritmo de propagación se desaceleró fuertemente durante el invierno y se detuvo por completo en las zonas montañosas como los Alpes y las partes del norte de Europa. Países como Islandia y Finlandia fueron las únicas regiones que evitaron la peste negra porque tenían pequeñas poblaciones con un mínimo contacto con el extranjero. Con la muerte de millones de personas, hubo escasez para cultivar tierras o cuidar el ganado. En pocas palabras, los vivos apenas eran suficientes para enterrar a los muertos. La gente medieval creía que la peste negra venía de Dios, o era un castigo divino. Por eso respondió con oraciones y procesiones. La Iglesia Católica perdió parte de su monopolio en la salvación de las almas, pues la gente recurrió al misticismo y a veces a los excesos como las lapidaciones. El antisemitismo se intensificó enormemente en toda Europa a medida que se culpaba a los judíos de la propagación de la peste negra. Se produjo una ola de linchamientos y comunidades enteras judías fueron asesinadas por turbas o quemadas en masa en la hoguera. Hubo personas más avispadas que se dieron cuenta que el único remedio para combatir la peste era huir de ella. La teoría más popular de cómo terminó la plaga es a través de la implementación de cuarentenas. Los no infectados generalmente permanecían en sus hogares y solo salían cuando era necesario. Hubo unos que se pudieron permitir el lujo de abandonar sus casas e irse a áreas menos pobladas. Ya en 1347, los puertos europeos comenzaron a rechazar barcos por temor a que transmitieran la enfermedad mortal. En marzo de 1348, estas medidas de protección se formalizaron y Venecia se convirtió en la primera ciudad en cerrar sus puertos a los buques entrantes. Los que admitieron fueron sometidos a 30 días de aislamiento que luego se extendieron a 40, lo que eventualmente llevó al nacimiento del término cuarentena. En el año 1563, en uno de los siguientes brotes de la peste en Inglaterra, las autoridades ordenaron que los habitantes permanecieran encerrados en sus casas durante un mes. Solo una persona que no estuviera infectada podía salir de su casa para comprar provisiones y debía anunciar su salud a las demás personas llevando una vara blanca, que si la olvidaba eran multados o encerrados en prisión. Como se imaginarán, la pestilencia era insoportable. Imagínense el hedor de los cuerpos en descomposición. Por tal motivo, los médicos medievales tuvieron que idear un traje que solía atormentar aún más a las víctimas de la peste. El disfraz generalmente se le atribuye a Charles Delorme, un médico que atendió las necesidades de muchos miembros de la realeza europea durante el siglo XVII, incluido el rey Luis XIII o el hijo de Mary de Medici. El atuendo incluía un abrigo cubierto de cera perfumada, pantalones conectados a las botas, una camisa escondida y sombreros y guantes de cuero de cabra. Los médicos también llevaban una vara o un palo que les permitía empujar o defenderse de las víctimas. El traje siniestro se completaba con una máscara en forma de pico de pájaro con medio pie de largo, con solo 2 agujeros, uno de cada lado cerca de las fosas nasales. Este pico se llenaba con el compuesto de 50 hierbas y algunos componentes como el polvo de carne de víbora, canela, mirra o miel. Delorme pensó que la forma del pico de la máscara le daría al aire el tiempo suficiente para que las hierbas protectoras que se insertaban dentro de los picos alcanzaran a aromatizar el aire antes de llegar a las fosas nasales y pulmones de los médicos. Puede que muchos de ustedes se pregunten si la peste negra puede volver, pero es que la enfermedad nunca desapareció. A principios de la década de los 90 hubo un brote en Surat, en India. Del año 2010 al 2015 se registraron más de 3.200 casos en todo el mundo, incluidas 584 muertes según la Organización Mundial de la Salud. Los países más endémicos son la República Democrática del Congo, Madagascar y Perú. Por eso la Organización Mundial de la Salud, después de haber registrado cerca de 50.000 casos en estos últimos 20 años, clasificó la peste como una enfermedad que ha resurgido. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, dale like y suscríbete a mi canal para no perderte ningún dato curioso e interesante de la historia. Dime en los comentarios qué opinas sobre la peste negra en la Edad Media y los brotes que surgieron en los últimos años. Y nos vemos.